Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos sanos y que estéis llevando este confinamiento lo mejor posible, como digo siempre. Hoy os voy a hacer una reflexión, o voy a hacer una reflexión en voz alta, por una serie de conversaciones que he tenido últimamente con algunas personas que me tienen absolutamente descolocado. Descolocado. Estoy viendo a mi alrededor cosas que jamás pensé que iba a ver. Jamás. Veo personas que normalmente son muy racionales, que son inteligentes y que sin embargo veo que se han vuelto completamente acríticas, que aceptan completamente todo lo que venga del gobierno, de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, sobre el tema del coronavirus, aunque los datos que estén ofreciendo digan todo lo contrario o sean por lo menos matizables, ¿no? Hay personas que son, como diría Ortega, hombres masa, que no piensan, que solamente se tragan los titulares de televisión y sobre los que uno pues no se sorprende de que actúen de esa manera. Pero personas que yo conozco verdaderamente inteligentes, que a mí me han parecido siempre admirables, respetabilísimas, que ponen en cuestión muchas cosas siempre desde la racionalidad, y sin embargo estoy viendo cómo en esta ocasión el miedo les tiene tan atenazados que no piensan. Quienes me conocen saben que yo estoy tan lejos de los conspiranoicos que no se creen ni siquiera que exista el virus o que piensan que en realidad nadie está muriendo, que es todo un engaño, que están inventándose las cifras. Bueno, yo eso no lo creo, o sea, no lo creo. Eso de que se están inventando las cifras y que nadie está muriendo y que es todo una gran mentira que se está inoculando a través de la televisión, lo siento, pero para otro tipo de conspiranoicos. O sea, yo eso no me lo creo. Claro que está muriendo gente, claro que existe el COVID-19, claro que no es una simple gripe, es peor que una gripe. O sea, no, no. A mí negar las evidencias, no. Pero claro, el extremo contrario tampoco. Es decir, yo veo cómo se están desde el poder mintiendo, cómo se está engañando, cómo se está manipulando, cómo se está domesticando a la gente y lo siento, pero tampoco. Tampoco. Si yo veo que me obligan a utilizar mascarilla para salir de casa, como quiere hacer el Partido Popular, y ponernos un código QR a todo el mundo, etcétera, como si fuésemos ganado, pues lo siento, pero me opongo, porque no es racional salir a respirar aire libre y tener que estar respirando el propio dióxido de carbono. No es racional, no es lógico, lo diga quien lo diga. De hecho, los médicos incluso han protestado en la Comunidad de Madrid por repartir mascarillas a todo el mundo, diciendo que eso de que la mascarilla sea la panacea, pues que no es verdad. Y que también tiene sus contraindicaciones y que la mascarilla es útil cuando se utiliza en el momento y lugar adecuado. En un sitio cerrado, en el que hay mucha gente más o menos próxima y no se pueden guardar distancias, ahí sí, ahí sí. Pero salir a pasear o a hacer deporte con mascarilla, eso es una estupidez. Vamos, es una aberración, una aberración. ¿Que tienes que coger el autobús? Ponerte la mascarilla, es lógico porque estás en un lugar cerrado con mucha gente. Vale, totalmente lógico. Ir al campo o salir al parque, pasear al perro con mascarilla es estúpido. Es estúpido. O sea, lo están diciendo los propios médicos. Pero no, como la gente piensa que o tiene esa sensación de falsa seguridad pensando que eso le va a proteger, pues no lo va a proteger. No lo va a proteger. Simplemente es un lugar en el que no procede. Donde le protegerá será en un lugar donde sí procede. Bueno, a lo que voy. Yo nunca pensé que iba a vivir en la realidad lo que relata Orwell, George Orwell, en su famosa novela 1984. Nunca lo pensé, pero estamos aquí. Estamos en el Gran Hermano, estamos en la Oceanía del gran Estado dirigido por el Gran Hermano y la gente ha perdido la racionalidad. Gente que yo conozco muy racional está absolutamente manipulada, atenazada por el miedo. Todos los teóricos de la propaganda han dicho siempre que de todas las armas de la propaganda, el miedo es la más útil, y lo hemos visto muchas veces. Cuando querían hacer una guerra en el Golfo Pérsico, que decían, Saddam Hussein tiene unos misiles que pueden llegar a España y pueden destruir con armas de destrucción masiva todo el país, y la gente acojonada, perdonadme la expresión, uy, sí, hay que derrocar a ese tirano, es terrible. Perdían la racionalidad, porque el miedo es un sentimiento.
Y los sentimientos no son racionales. Ni el amor, ni el miedo, ni el odio, ni el egoísmo, todos esos sentimientos, precisamente porque son sentimientos, no salen de aquí, no salen de un análisis racional de las cosas. Nos están manipulando y están aprovechando el miedo para, mezclando cosas que sí que son correctas y es cierto, con otras que no lo son, mantenernos artificialmente en un estado de alarma con el que poder seguir gobernando por decreto, poder seguir dando adjudicaciones de test, de mascarillas, de todo a sus amigotes, a las empresas que ellos deciden a dedo, sin que nadie los controle. Son los que están restringiendo nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de reunión. Si sales con una bandera de España para decir gobierno de dimisión, te toman nota y te sancionan, porque estamos en un estado de alarma que permite eso. Nos están manipulando y nos están obligando a través de la propaganda, a través del miedo que nos atenaza y no nos hace pensar con racionalidad, nos están llevando a esa situación. Están consiguiendo que encima, con un síndrome de Estocolmo que yo no había visto jamás, les demos las gracias y pidamos a gritos que se caiga con todo el peso de la ley sobre los disidentes. Ese que va sin mascarilla, que lo detengan. Dios mío, por favor. Un poco de sensatez. Fijaros si nos manipulan, que esto es lo que me ha indignado más. Ayer, lo he visto hoy, por eso lo comento hoy. Ayer, el periódico 20 Minutos, igual que hizo el ABC allá atrás, que también lo denuncié a través de las redes sociales, pero es un ejemplo, realmente esto está en todos los medios de comunicación. Voy a poner este ejemplo porque es el que he visto hoy, pero son muchísimos. Manipula unos datos para que el titular diga lo contrario de lo que dicen los datos. Es que el titular dice lo contrario de lo que dicen los datos. Sus datos, Yo no estoy diciendo datos de nadie alternativo, sus datos. Fijaros, porque es que lo quiero leer. Lo quiero leer porque para que veáis cómo nos manipulan. Y además he visto varias personas muy inteligentes, de las que tengo un gran respeto, comentar en las redes sociales esta noticia como ejemplo de la equivocación, de dejar que la gente pase, etc. Solo por lo que dice el titular. Solo por lo que dice el titular. Dios mío. Y sin embargo vemos los datos y no dicen lo que dice el titular. Está tergiversado todo para engañarnos. Fijaros lo que dice el titular. Lo tengo aquí en el ordenador. Cualquiera lo puede ver en las redes sociales. 20 minutos. El 12 de mayo. Publicado a las 18:16 horas. Y dice así: el contagio de coronavirus en niños crece un 30%, perdón. El contagio de coronavirus en niños crece un 30% desde que se permite su paseo, más que en otros grupos de edad. Eso dice el titular. Hombre, si nos quedamos en el titular, lo que se está diciendo es que crece un 30% los contagios, se supone que es que hay un 30% de contagio más en los niños, un 30% más que en otros grupos, que los otros grupos de edad. Es decir, en todos crece, pero más de un 30% por encima en niños. Eso es lo que dice el titular. Repito, por si no lo estoy entendiendo bien, el contagio de coronavirus en niños crece un 30% desde que se permite su paseo, más que en otros grupos de edad. O sea que crece en los niños un 30% y eso es más que en otros grupos de edad. O sea, crece más que en otros grupos de edad. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos. Si es verdad lo que dicen los datos o no. Nos vamos a los datos. Los casos en la franja de edad de 0 a 9 años crecieron un 35,3% entre el 26 de abril y el 12 de mayo. Solo el grupo de 10 a 19 sufrió una subida mayor del 40,9%. El incremento medio total de todos los grupos fue del 20,57% en ese periodo. Sigo. En las franjas de edad de los menores, es decir, de 0 a 9 años y de 10 a 19, se ha incrementado más que en ningún otro grupo desde entonces. Hasta aquí información. Y ahora datos. Si de media los contagios de los que se conoce la edad aumentaron un 21,8% entre el 26 de abril y el 12 de mayo, este incremento fue del 35,3% en menores de 10 años y del 40,9% en edades entre 10 y 19 años.
Ninguna otra de las cohortes de edad de las que se facilitan los datos por parte del Ministerio de Sanidad sufrió un incremento tan grande. Bueno, aquí da otros datos de otras franjas de edad que se incrementan pues, un 32,4, un 26, en fin, bueno, distintas franjas. Y lo mismo en los ingresos hospitalarios y los ingresos en las UCIs, es decir, todos son cifras más o menos similares, pero bueno, a lo que voy, que es lo importante, que es la comparación con antes de los paseos, porque si dicen que esto sube después de los paseos, será porque antes de los paseos no había esas cifras, es decir, se ha incrementado por los paseos, que es lo que dan a entender. Bueno, pues vamos a comparar con otras semanas. Dice, si retrocedemos más atrás en el tiempo y observamos lo ocurrido entre las 2 semanas anteriores a la autorización de los paseos, es decir, entre el 12 y el 26 de abril, observamos que los patrones cambian. En aquel periodo, el incremento de los casos en la franja de menor edad fue de un 60,1%, ligeramente por debajo de la media de todos los grupos, que fue del 62,4%. ¡Caramba! A ver. Aquí hay algo que no coincide. O sea, sube un 35 entre los niños y en la quincena anterior había subido un 60,1 y dicen que se incrementa. Bueno, y la media, que ahora es del 22, resulta que hace 15 días era del 62,4%. Los incrementos de contagio medios diarios. El aumento de casos, en las edades comprendidas entre 10 y 19 años fue del 74,5%, superior a la media, pero rebasado por los grupos de edad de entre 80 y 89 y de más de 90. Ya. En cambio, si nos remontamos a otras 2 semanas más atrás, es decir, entre el 29 de marzo y el 12 de abril, en los momentos de mayor incidencia de la epidemia en España, se observa que las franjas de edad más jóvenes presentan los incrementos más bajos de todos los grupos. En concreto, de 0 a 9 y de 10 a 19 subían un 91,3 y un 79,7% respectivamente. Claramente por debajo de la media, que era del 138,9. El aumento en los casos confirmados entre los más jóvenes fue claramente inferior al del resto de las cohortes de edad, que registraron incrementos solamente por encima del 120%. Vamos a ver. O yo soy tonto, o lo que está diciendo es que donde la media era del 120%, ahora es del 22%, los jóvenes pasan del 91,3 y 80% respectivamente al 35%, y están diciendo que ha subido un 30%. Fijaros, ¡qué mentira! Es decir, lo que sucede, lo que dan los datos estos, es que han bajado todos los grupos, todos, incluidos los jóvenes, incluidos los niños, todos han bajado. Lo que sucede es que antes los niños estaban por debajo de la media y ahora están por encima de la media, porque los grupos de más de 80 años, de más de 60, etcétera, han bajado más de lo que han bajado los niños. Y como la media ha bajado tanto, los niños han quedado por encima de la media, pero de una media que es infinitamente más baja. Es decir, los datos son de alrededor de entre un quinto y un sexto lo que eran hace 15 días. Y dicen que ha aumentado. O sea, después de ver estos datos, ¿cómo se puede entender este titular que tengo que repetir porque es que no salgo de mi asombro? El contagio de coronavirus en niños crece un 30% desde que se permite su paseo, más que en otros grupos de edad. ¿Es o no es una manipulación? ¿No es esto mentira? ¿No es así como nos engañan? ¿No es así como crean el ambiente, el cultivo necesario para que todos digamos ¡ay! Hay que restringir más los paseos, hay que mantener el estado de alarma, esto es terrible. ¿Pero qué terrible? Hombre, terrible es cualquier muerte y cualquier contagio, si no estoy diciendo que no, pero están mintiendo, están engañando, están generando pánico para intentar justificar el mantener el estado de alarma. Esto se llama manipulación, es una manipulación de manual, pero saben que nos quedamos con los titulares, nos entra el miedo nos atenaza y hace que agachemos la cabeza
y aceptemos que el gran poder totalitario que se está imponiendo, la dictadura social comunista que nos están poniendo en España y de otro tipo en otras partes del mundo, porque esto es básicamente un reforzar por parte de los poderes que gobiernan las naciones, reforzar su poder. Y lo están haciendo a través del pánico, del miedo. La gente tiene miedo y quiere que alguien le proteja. Da igual si los datos están diciendo lo contrario de lo que dice el titular. La gente se asusta y lo pide. Pensemos, por favor, seamos sensatos. Ni seamos negacionistas de la evidencia, ni nos dejemos llevar por el pánico. Seamos racionales. Seamos racionales. Los países que han hecho controles más racionales de la situación, como Portugal o Grecia, no están teniendo los datos tan malos que tenemos en España. En España ha habido malos protocolos, malos tratamientos. Yo diría que una auténtica política criminal con nuestros mayores, a los que les han dejado morir como perros, abandonados y sin darle ningún tratamiento, les mandaban morfina. En vez de medicamentos, a la residencia les mandaban morfina, para que murieran sin dolor. Eso es lo que han hecho. Y por eso hay cifras absolutamente inaceptables. No nos dejemos engañar. No nos dejemos manipular. Pensemos por nosotros mismos. Utilicemos el cerebro para algo. La cabeza la tenemos para algo más que para peinarnos. Caramba. O sea, no nos dejemos engañar ni por unos ni por otros. Seamos sensatos. Tomemos los datos. Sepamos por qué nos están manipulando. Por qué están aprovechando una epidemia real, porque es real, para gestionarla mal, generar pánico y que todos aceptemos la dictadura que nos imponen. Y el Partido Popular diciendo que quiere ponernos a todos un código QR. Se habla también, se está rumoreando que uno de los pactos que se quiere llegar el Partido Socialista con Ciudadanos y tal, no sé si será verdad, pero están diciendo que es acabar con el dinero físico y que todo el mundo con tarjeta, ya para que el control sea absoluto, nada de dinero en efectivo. O sea, no nos damos cuenta cómo utilizan el virus para conseguir lo que ellos quieren. Lo están consiguiendo. Nunca creí que iba a haber un síndrome de Estocolmo social como el que hay ahora, para aceptar todo. Estamos aceptando todo. Personas inteligentes que yo conozco también, atenazadas por un miedo irracional que no les hace pensar qué es verdad y qué es mentira en cada noticia, porque en todo hay su parte de verdad y su parte de mentira. Pues no hay forma de distinguirlo para algunos. En fin, o ponemos sensatez y racionalidad a esto, o nos van a tratar como borregos. Nos están tratando como borregos. No podemos ir detrás de ellos al redil como ellos quieren. No. No. Una persona que va paseando al perro o va en bicicleta sin mascarilla no solamente no está haciendo mal ni está poniendo en peligro a nadie, sino que está haciendo lo correcto, que es respirar oxígeno y no dióxido de carbono. Caramba. No hace falta que nos lo diga un médico, aunque son muchos los que lo han denunciado. No hace falta que lo diga un médico para saber que eso es así. Y de la misma manera digo, si te subes a un autobús en el que hay gente o estás en una zona cerrada donde no se pueden guardar las distancias, es lo más recomendable del mundo y hasta diría que ahí sí que es moralmente obligatorio ponerse una mascarilla. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Tan difícil es entender cuándo sí y cuándo no con un poco de racionalidad, dejando a un lado tanto los fanatismos conspiracionistas como los fanatismos de gran hermano que nos están imponiendo. O sea, de verdad, tan difícil es intentar ser un poco racionales. Con el pánico nos llevan a donde quieren. No nos dejemos manipular, por favor, no nos dejemos manipular. Ni busquemos conspiracionismos más allá de lo racional, que bueno, también hay, o sea, es decir, conspiraciones en la historia siempre ha habido y siempre habrá. Lo que pasa es que algunos lo llevan a unos extremos, vamos, que falta hablar de los extraterrestres. No hay que dejarse llevar por locuras, pero tampoco por una verdad oficial que vamos a admitir como un dogma de fe. Yo los únicos dogmas de fe que acepto son los de la Iglesia Católica. Todo lo demás me lo tienen que demostrar racionalmente. Y si me lo demuestran racionalmente, lo acepto. Pero si racionalmente no tiene sentido, no lo tiene. Y ya está. Venga de donde venga. ¿Vale? En fin, eso es lo que quería comentaros hoy, porque estoy indignado con la manipulación que hacen de la gente y cómo tanta gente a la que yo estimo está absolutamente abducida por estos mensajes oficiales que, como esta noticia del 20 minutos o la que comenté hace unas semanas del ABC, son basura, propaganda pura y dura. Cuidaros y nos vemos hasta la próxima, ¿vale?